La idea de la clase de hoy es hacer una primera inmersión en sistema electoral en los chinos, una primera inmersión en la provincial, y bueno, poder conocer cómo ha sido la evolución de las normas y realmente las constituciones y algunas leyes que han ido dándole su morfología, digamos, al régimen electoral mendocino y también a la dinámica de partidos. Así que, bueno, va a ser, yo pensaba, porque por ahí va a ser un poco descriptiva de esta norma, qué es lo que dice, ¿no? Pero más allá de qué es lo que pasa en cada momento histórico, me parecía que estaba bueno que vayamos anotando cuáles son las variables que están puestas en tensión o en discusión en cada momento, ¿sí? Tanto para, vamos a poner acá, vamos a tratar sistemas de partidos y electorales subnacionales, Mendoza en particular, pero me parece que está bueno también tratar de traer algo más conceptual, digamos, qué es lo que se está discutiendo a lo largo del tiempo. Entonces, con esta clave de lectura también les puede servir a los que no son de Mendoza para pensar en sus provincias o en cómo se organizan en sus países el nivel subnacional. Lo que hemos tomado entonces son las constituciones provinciales, algunas normativas que salieron, algunas son de gobiernos de facto, otras no son de gobiernos de facto, pero que están en el periodo entre 1955 y 1983, que es un periodo de mucha inestabilidad política en el país, y bueno, algunas leyes provinciales que son ya desde el 83 en esta parte. En relación a las constituciones provinciales, son los que tienen circulitos celestes, son los provinciales y los rojos, reformas nacionales. 1853, 1860, 49, 49 y faltaría acá la del 94. Pero bueno, ahí dice el corte antes de acá. Y a nivel provincial, Mendoza tiene la primera constitución provincial del país, también inspirada en el ideario de Alberti. Es la primera constitución que organiza nuestra vida, nuestro periodo constitucional. Y tuvo, como ustedes pueden ver acá, varias reformas en pocos años, son 20 años y la constitución se reforma 4 veces, entonces ahí es claro que hay algo que están buscando, algunas formas de organizar el poder, de trasladar, digamos, lo que es el poder social, el poder representado políticamente en instituciones, y después viene, bueno, está esta discusión entre el 1916 y el presente, cuál es la constitución que tenemos, porque a veces se dice, bueno, la constitución de Mendoza es centenaria, fue avanzada en su época, en 1916, en mucha materia social y en otros temas también, pero bueno, qué difícil que es modificarla, debe ser, yo creo que ya es la más vieja del país de las constituciones provinciales. Yo creo que sí. Entonces, bueno, también estudiar un poco eso, pensarlo, hubo una reforma en el 49, eso no va a pasarla por alto, y esto es una reforma parcial que es la única que se ha incorporado después, o sea, porque esta ya lo vemos enseguida. Acá sí hay una convención, se trabaja todo, de hecho hay 2 constituciones en el año 49, por eso son 2 circulitos, pero después del 55 todo este proceso se deroga por decreto, lo cual es cuestionable también de gobierno de facto. Entonces, bueno, volvemos a 1916. Entonces, por eso es la Constitución tiene 100 años, ¿no? Pero después también se incorporan algunas reformas. Y más adelante, después del 83, hay algunas reformas que son por enmienda, que es la otra posibilidad que establece la Constitución mendocina, del 16, establece, se puede reformar parcial o totalmente con ciertos mecanismos, que implica una ley de necesidad de reforma con mayoría especial en ambas cámaras, y después un proceso también de consulta popular, si se requiere o no reformar la Constitución, y ahí
siempre es un tema muy trabado y muy difícil, porque sería como ambiguo, vacío, interpretado con distintos sentidos del texto. ¿Sí? Bueno, si la mayoría de los electores vota por el sí, entonces se avanza en el proceso de reforma. Siempre ahí la discusión es cómo interpretar jurídicamente qué quiere decir electores. Si son los que están empadronados o son quienes fueron a votar ese día. Enormes discusiones a nivel de jurisprudencia provincial y los fallos incluso de la Corte han ido cambiando con el tiempo. Entonces, pero sí es claro que es muy difícil, ¿no? Es bastante rígida la Constitución provincial, y habilita otro mecanismo que es la enmienda, que es la reforma de un solo artículo, con otro procedimiento que es un poco más factible. Entonces, ese segundo mecanismo es el que se ha aplicado en algunas ocasiones en los últimos años. Y después están las leyes provinciales, o decretos también, en materia específicamente electoral. Entonces, sobre esta base es lo que vamos a ir viendo ahora. Bien, ¿qué tenemos en nuestra primera Constitución? Un poder ejecutivo que, si bien existe el cargo unipersonal del gobernador, está acompañado por un consejo de gobierno y no había ministros sino secretarios. Era una estructura gubernamental bastante chica. Un Estado, digamos, que también se está formando, piensen en el siglo XIX, estaba el movimiento frontal liberal también. Todos los integrantes duraban 3 años y no había posibilidades de elección. Así se formaba el poder ejecutivo. ¿Cómo se elegían? De manera indirecta. Lo elegía una asamblea de legisladores. La asamblea eran 25 personas, pero para la ocasión especial de elegir al gobernador, en ese caso se habilitaba, se duplicaba el número. Se ampliaba con solamente ese propósito. Entonces, los que votaban, quienes podían votar, elegían a estos legisladores y después estos elegían la elección indirecta. Y ganaba quien tenía la simple pluralidad de votos. O sea, no había ningún tipo de mayoría absoluta o especial para llegar al cargo. Sí había una serie de requisitos: ser argentino, o bueno, hijo de ciudadano nativo, si había nacido en el extranjero, ser católico, apostólico romano, tener 35 años y tener una propiedad valorada en 10.000 pesos, que bueno, habría que ver cuánto sería hoy. Seguro mucha plata. O sea, estaba restringido a cierto sector de la población la posibilidad de ocupar el cargo de gobernador. Y el Consejo de Gobierno estaba, el gobernador lo integraba, y después había un representante de la Justicia, de Hacienda, de los municipios, de despacho, digamos, distintos cargos o personas que cumplían funciones específicas ya dentro de ese mismo Estado. Y un ex gobernador o ciudadano destacado. Entonces, ahí la siguiente reforma en 1895, lo que vamos a ver acá, se logra sancionar una constitución, pero eso no calma todas las tensiones políticas que existieron entonces en el siglo XIX. O sea, toda esa, todavía, digo, las internas unitarios federales, los federales tenían alguna fuerza en Cuyo. En 1867 hay un levantamiento que se llama la Revolución de los Colorados, por ejemplo, que alcanzan a tomar el poder incluso unos días, y cada tanto, digo, es el poder tan variado, más las propias internas propias del grupo gobernante que no lo tocan. Entonces, de ahí deviene que son 40 años, dijimos que el mandato duraba 3 años el gobernador, pero hay 60 gobernadores en Mendoza, es un montón. Algunos son gobernadores constitucionales, o sea que llegan por el procedimiento que recién expliqué, pero en otros casos son los que hacen el levantamiento y llegan, y en general son gobiernos cortos estos, porque después se tiende a restablecer el orden. Algunos designados de manera interina, a veces cuando se producen estos levantamientos, se restituye al gobernador, o a veces se nombra,
Si no vuelve la persona que estaba, otra persona a ocuparlo hasta que se llame elecciones. Entonces, bueno, de ahí que salga este número tan grande. Más las intervenciones federales, ¿sí? Hubo 3 interventores en ese periodo. Entonces, hay un orden institucional, pero al mismo tiempo está todo el tiempo como fluyendo. Y en relación al poder legislativo, digo, al voto, hubo en este periodo una ley en materia electoral que sugirió que se obligara a ir a votar a los electores y que después, en el año 1895, obtuvo rango institucional. Y después, dentro de este listado, los 60 que tenían que cumplir todos estos requisitos, también lo que destaca la bibliografía es que hubo 3 gobernadores que no lo cumplieron y que en ese caso, digamos, el órgano que tenía que validar que pudieran ser gobernadores no dijo, bueno, no pasa nada. Bueno, validó, digamos, la elección o la postulación, que fueron Carlos Hernández, que no cumplía con el requisito de edad, de Villanueva, y en el caso de Aristides Villanueva, no cumplía con el requisito de tener esos 10.000 pesos de patrimonio. ¿Eran menores de 35? Sí. ¿Cómo era el poder legislativo? Era unicameral. Solo no es que había senadores y senadores, sino que había sala de representantes. Eran 25 miembros, solamente se sumaban 25 más al momento de elección del gobernador, y representaban a los departamentos. Bueno, en general, la población en Mendoza siempre estuvo bastante concentrada, entonces podemos ver la ciudad de Mendoza y la zona este, o sea, piensen la zona sur, la frontera, digamos, de donde tenía control territorial, político y social el Estado, llegaba hasta San Carlos, donde hay un fuerte, o Pasar del Vallebuco, Matías. Después hizo una fortificación en San Rafael, pero en la provincia el control territorial llegaba hasta ahí. Después era tierra de disputa con los pueblos originarios. Entonces, de ahí que en este primer periodo el territorio provincial aparece como reducido, ¿no? Después ya en 1895 vamos a ver otra situación. Pero bueno, unicameral, y los legisladores, los varones, representaban a los departamentos. Acá hay otra distribución, esto es lo que les decía, este mapa tiene como las divisiones actuales de los departamentos, no existían en esa época, sino que no conseguí uno sin estas líneas, por ejemplo, hasta acá era la provincia, lo que se controlaba. Y después también en otras zonas, eran como, había contacto con los pueblos originarios, pero bueno, todavía no estaban como integrados las poblaciones que allí vivían a la vida institucional. Bueno, en 1880, pensemos, una compañía de ropa, una conquista del desierto, esa situación va a cambiar. Entonces ahí sí se incorpora el sur. San Rafael primero, después se crea Mineral y Malar, pues San Rafael era como todo el sur. Entonces, son ficticios, son ficciones estos mapas, solamente para decir que se logra algo más amplio y entre comillas, ¿no? Porque después hay que ver a dónde efectivamente llegaban las mesas electorales, digamos, distinguir las zonas urbanas de campaña, ahí habría que hacer una lectura más fina. Pero sí, digamos que se amplía la base territorial de representación de la sala de representantes. ¿Ahí se lo? Bueno. Y esto lo vamos a ver, esto me parece que es uno de los puntos, como para marcar acá, poder legislativo. El sistema en primer lugar, el sistema de organización federal, ¿no? Esto de decir, bueno, si es unicameral, pues aún. O bicameral. O sea, tenemos ahí la primera, unicameral. Y en cualquier caso, de pensar en esto de decir, bueno, cómo se
en base, en general se toma un criterio poblacional, pero bueno, cómo se van delimitando, digo, si es un representante por departamento, el problema que genera es que no hay espacio para las minorías ahí. Igual esa discusión posterior, pero digo, en general hay que decir, bueno, ¿cuántos legisladores corresponden a cada departamento? Y a veces asignar una cantidad mayor a 1 empieza a ser problemático de por qué la Cámara o la Sala de Representantes crece. Entonces, para que no crezca tanto el cuerpo deliberativo, lo que se establecen son circunscripciones electorales. Entonces, ya desde 1887 aparece la idea de, o sea, esta idea de, todavía sigue siendo departamental, pero sí de separar las poblaciones más grandes con 2 diputados y un diputado para el resto. Se discrimina, pero no hay un conteo o algo así, bueno, proporcional a, habrán hecho, bueno, de tanta población para arriba, se le conocían, sabiendo el tamaño de las localidades, de las poblaciones, corresponden 2 o 1. Fíjense, bueno, Belgrano en Godoy Cruz, Chacabuco, creo que era Santa Rosa, si no me equivoco, 9 de julio, San Carlos, 9 de julio, 25 de mayo, San Carlos, o sea, no son los límites que tienen los departamentos ahora, ¿no? Estamos, eso decía, ficticio el mapa, ¿no? Como que se está organizando la provincia también territorialmente. 1854 es decir, bueno, juntamos institucionalidad, pero después hay que trasladar un control efectivo, o sea, no fue un proceso tan, sale la Constitución y se organiza la institución y listo, sino que había reorganizaciones también de los departamentos. Para Beltrán, por ejemplo, no se puede. Bueno, ¿cómo? ¿Maipú será? Podría ser Maipú, porque no, acá está Maipú. Pero sí, me parece que es la localidad de Maipú. Ajá, bueno. Sí vamos a ver que va a ir cambiando eso. Y en relación con las autoridades municipales, estas sí eran electas directamente por sus vecinos, ya vamos a ver quiénes eran los vecinos, no es que apuntaban toda la población. Pero en la práctica, ¿qué pasaba? Los gobernadores siguieron con una dinámica que venían desde antes de 1854, que era designar subdelegados. Entonces, te da como cierta organización, como, si quieres, centralizada, sin mucha, digamos, autonomía política para los municipios. Bueno, ¿quiénes podían votar? Había un requisito de edad, residir en la provincia, haber residido por más de 1 año, o extranjeros naturalizados, o sea, reconocían el movimiento migratorio internacional y también interno que existía, bueno, con algún periodo, lapso de residencia ya podían ser votantes. Y aparecen estos 2 elementos que son como ítems de voto censitario, ¿no? Tener una propiedad para poder votar, o una profesión que demostrara cierta renta, o sea, que ahí los sectores más populares quedaban excluidos de la posibilidad de participar de la elección de los cargos electivos, y leer y escribir, que también en su época, si bien ya pasó Sarmiento, se crearon muchas escuelas, pero la tasa de analfabetismo era altísima, ¿sí? No todos iban a la escuela, y entonces a ello también era una variable de exclusión del sistema político en cuanto a sufragantes. Entonces, eso lo podríamos anotar acá. Uy. Censitario, sí. Está bien, ¿no? Bueno, estos elementos fueron observados, si bien las provincias, por la Constitución Nacional reconocía la posibilidad de dictar sus propias constituciones, en el artículo 5 de la Constitución Nacional dice que siempre que respeten el sistema republicano, que garantice la instrucción primaria y la autonomía de los municipios.
si no podrían ser observadas por el Congreso. Que esto fue lo que pasó en relación a la Constitución de 1854, con estas cláusulas, y bueno, ahí están cerrando. Lo veta el Congreso Nacional, pero sin embargo, acá la ley, unos años después, se sanciona la ley electoral donde todo sigue igual. O sea, también eso nos habla, digo, sacando más allá de lo descriptivo, de cómo eran las relaciones entre las provincias y la nación. Todavía se estaba consolidando ese orden como país. Veníamos de varias décadas de las provincias siendo casi como estados separados, ¿no? Entonces, en 1853 se acuerda la Constitución Nacional, pero nuestras tensiones desaparecieron. De hecho, Buenos Aires se incorporó recién en 1860. Y después, en la Constitución de 1925, se vuelve a establecer en la Constitución esos ítems restrictivos del voto. Bueno, esto ya lo dijimos recién, cómo se elegía el gobernador. Y acá, el cambio en 1895, en el Poder Legislativo, se establece una organización bicameral y con dos criterios distintos: poblacional para diputados y un criterio territorial para la Cámara, para el Senado. Y sí, se establecen secciones electorales. Un diputado por cada 4.000 habitantes, fracción de no más de 2.000. Se establece un piso de diputados por circunscripción. Y también se dice esta Constitución que cuando no se llegara a los 200.000 habitantes, la Cámara no podría superar la cantidad de 50 diputados. O sea, se le pone un tope al tamaño de ese órgano de poder, que se ha mantenido en el tiempo. Bueno, duraban 3 años, también el del gobernador también, eran reelegibles y se renovaban por tercio todos los años. Normativa electoral de 1895, posterior a la sanción de la Constitución, estableció las circunscripciones, estableció 3 circunscripciones con 9, 8 y 8 diputados. Eso era el Senado, el diputado. Entonces, criterio poblacional, circunscripciones y tope para el tamaño de la Cámara. En el caso de los senadores, se estableció un mandato más largo, de 6 años, también renovable por tercio, se iba renovando. Y, bueno, en este caso había un representante por departamento. Y, o sea, y estos, entonces, para poder votar, lo que hacían los vecinos, ciudadanos de cada departamento, se empadronaban y votaban. Yo vivo en San Carlos, me empadrono en San Carlos y voto por ese legislador. Claramente, al ser un representante por departamento, ganaba la fuerza mayoritaria, se llevaba todos los escaños, o todo el escaño, no solo. ¿Y qué pasaba con las autoridades municipales? Se establece una municipalidad donde sus miembros duraban 2 años, y ya no es solamente la figura unipersonal del Ejecutivo, sino que aparece el Consejo. La cantidad de concejales tenía que ser fijada por una ley local que realizaba cada municipio, y el intendente no se elegía directamente, sino que era el mismo consejo el que elegía a uno de sus miembros. Y acá aparece, pensando en los procesos más ya sociales y culturales, en 1895 ya hay más impacto de la inmigración en Argentina y en Mendoza también. Entonces, se plantea la problemática de los extranjeros, que en general sabían leer, muchos de ellos, o tenían propiedades. Entonces, bueno, ¿cómo limitar que ocuparan todos los cargos de poder, o mayormente cargos, cuerpos como los consejos deliberantes? Se establece un tope, es decir, bueno, hasta un tercio pueden ser personas de otros países. Entonces, así vamos a poner también el tema de
la nacionalidad, en el caso de autoridades municipales, sobre todo se va a dar esta decisión. Y eso es hasta hoy. Vieron que los extranjeros pueden votar en Argentina, teniendo ya la residencia, pueden votar no para cargos provinciales, no para cargos presidenciales, eso es nacional, necesitan tener la nacionalidad, pero sí teniendo residencia pueden votar para intendente y consejo deliberante. No están en el padrón, pero sí, o sea, per se, digamos, por oficio, pero sí se abre un padrón donde se anotan voluntariamente. Bueno, entonces, ¿y qué requisitos se establecen para ser autoridades municipales? Ser electores, haberse inscrito, para ser electores se requería inscribirse en el registro cívico municipal, pagar impuestos o patentes, entonces acá de nuevo es restrictivo, ¿sí? No cualquier ciudadano podía ocupar, ser concejal o mediante ellos llegar a ser intendente también. Y en el caso de los extranjeros mayores de edad, bueno, también pagar el impuesto y además saber y leer y escribir, y se lo diferenciaban en un padrón aparte. Bueno, mientras que para los cargos provinciales de gobernador, diputado y senador se eliminaron las calificaciones de renta o alfabetismo, como vimos recién, y acá aparece de nuevo, en el caso municipal siguió existiendo. Pagar impuestos y saber leer y escribir. Eso es hasta 1895, 1900, o sea, fíjense, una constitución que duró 5 años, el periodo corto en esto que decíamos, en 20 años que hubo tantas constituciones. Acá se vuelve a establecer un poder legislativo unicameral con una Cámara de Diputados que seguía un criterio poblacional, compuesta por 25 integrantes, o sea, igual que la de 1854, pero pudiendo ampliarla cuando el tamaño de la población lo permitiera, estableciendo una base de un diputado cada 8.000 ciudadanos. Y hay, esta es la Constitución, luego normativa electoral, que reorganiza las secciones electorales. Acá reorganiza y vemos que, bueno, las localidades más grandes, capital, bueno, capital fundamentalmente la ciudad, pero después los departamentos que hoy serían en Mendoza, San Rafael y San Martín, tenían 2 legisladores y el resto de los departamentos, acá hay 3 que tienen 1, y los que tenían menos población, Santa Rosa y La Paz, todo ese territorio como circunscripción, un diputado, y lo mismo con Pugato y Tunuyán. ¿Cómo se organizaron las municipalidades en esta Constitución? Sigue existiendo la idea de 2 poderes, el Ejecutivo, el cargo se llama presidente y es electo por el gobernador, o sea, de nuevo la verticalidad del poder, de la decisión. En el caso de la capital, esta decisión del gobernador tenía que contar sí con el acuerdo del Senado. Y eso me parece que es parecido al intendente de Ciudad de Buenos Aires hasta la reforma del 94. Era capital federal, territorio federal, entonces lo nombraba el presidente, antes de ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con acuerdo del Senado. Bueno, es un mecanismo similar. Y el Consejo Municipal, 12 para el caso de capital, y en los demás, un consejero por cada 1000 habitantes. Duraban 2 años y se renovaban por mitades. Y tenían todos los requisitos que vimos recién, no solamente de edad, de nacionalidad, sino también de ítems de renta y de escolarización. Entonces, este criterio se aplicó en los departamentos más grandes. En los más pequeños, donde había menos población concentrada, no se establecieron municipalidades, sino juntas de gobierno.
En este caso era un subdelegado, también nombrado por el gobernador, y 2 vecinos, que uno de ellos cumplía la función de tesorero. En este caso no había un consejo amplio, digamos. Y ahí están los departamentos que en uno y otro caso tenían distintos sistemas. ¿Cómo era el sufragio en el 1900, según esta Constitución? Se elimina la calificación del voto para los cargos provinciales. Sin embargo, en el ámbito municipal persistió la restricción del voto a través de la renta, demostrar riqueza y también saber leer y escribir. Dijimos, no era para todos. Y requería la inscripción en un padrón separado. Y por otro lado de esto, el voto era público al nivel de tener que escribir en el dorso del voto el nombre y apellido, los datos personales y el número de empadronado. O sea, esto bueno, va a ser lo que después, 16 años después, va a cambiar la ley Sempeña, ¿no? Porque sin duda la libertad del voto se puede ejercer si uno lo tiene resguardada también. Esta, sí. La Constitución Provincial de 1910, el mandato del gobernador, ahí sí, por primera vez, 34 años, después va a volver atrás, vamos a volver a hacer 3 años de nuevo. Entonces, esto también lo podemos poner como una variable que se discute en el tiempo. La duración de los mandatos. Y otro punto importante es la reelección. Vamos a ver que esto, bueno, no es una variable, como decíamos en la primera clase, hay cambios que no son en una sola dirección, sino que a veces los dispositivos electorales van en un sentido, a veces parece que vuelven hacia atrás, se va como probando en cada momento histórico. Entonces, eso en relación al poder ejecutivo, en relación al poder legislativo, se establecen secciones y se introduce un sistema proporcional singular, que yo no lo conocía hasta leer este texto, similar por aproximación al sistema cuota Hagenbach-Bischoff, que más o menos es así. Consiste, yo tengo mis secciones o circunscripciones. Establezco un sistema proporcional, el que conocemos ahora en general el sistema DOM, ¿no? Pero hay otros sistemas. Lo que se trata de ver es cómo los porcentajes de votos que se encuentran, se resultan en un comicio, cómo se trasladan a distribución de escaños. ¿Sí? A veces no se puede, porque tienen que ser 2 legisladores y medio, 230, entonces, bueno, hay que ver cómo se distribuye, cómo se hace esa traducción. Y lo que genera los distintos sistemas es que a veces algunas circunscripciones quedan sobre representadas y otras sobre representadas. El DOM es uno, el que más conocemos, pero esta es otra modalidad. ¿Qué se hacía? Se dividía el total de sufragantes, o sea, el padrón, por el número de diputados a renovar. De acá salía un número. Y luego se dividía, o un cociente, ¿no? Se dividía la cantidad de votos conseguidos por cada partido por ese primer cociente. Y de ahí salió un número que es el que decía, bueno, cuántos diputados le correspondía a cada fuerza. Es otra alternativa de voto proporcional. Y estas, bueno, eran las secciones que tenía Mendoza en 1910. Y fíjense que la Cámara se reduce a 30 miembros. A nivel municipal se establece por primera vez, por primera vez no, porque en el otro también ya existían también las juntas, pero se reorganiza
los distintos tipos o alternativas de organización de los órganos de poder municipales en base a un criterio sociológico. ¿Qué quiere decir esto? En base a la población, fundamentalmente, al número de habitantes. Entonces, si eran departamentos con poblaciones de más de 3.000 habitantes, entonces en ese caso correspondía organizar una municipalidad completa, que estaba integrada por un intendente y un consejo. La población elegía a su consejo, y este era el que elegía el intendente, o sea, la elección continúa siendo indirecta del intendente. Si no tenían 3.000 habitantes, pero superaban los 1.500, o sea, las poblaciones intermedias para esa época, hoy todas eran pequeñas, ¿no? Pero luego para esa época, 3.000 habitantes era una población grande. Para poblaciones medianas, se establecían comisiones municipales. En este caso, había un presidente de la comisión y 4 vocales, o sea que era algo más reducido ese cuerpo deliberativo. Y no lo elegía la población, sino que eran designados por el gobernador. Y aún en localidades más chicas, pero que requerían alguna organización política, probablemente porque estaban muy distantes de otros centros urbanos, se establecían juntas de fomento, que eran 3 miembros, 3 vecinos, estamos hablando de poblaciones muy chiquitas, que los designaba el gobernador. Según esta constitución, o sea, la constitución y después la ley electoral que está vinculada a la norma de 1910, podían votar los argentinos mayores de 18 años, trabajan, ¿no? Veníamos de 25, 21, 18 años, se reconoce por primera vez el sufragio como una función pública, y el voto se emitía de manera individual, por escrito y por vista. ¿Sí? No había una boleta, sino que se anotaba ahí el nombre de una lista. Y era cuasi obligatorio, o sea, no era obligatorio el voto, pero formalmente obligatorio, pero quien no se inscribía en este padrón electoral, no podía ocupar cargos públicos. Entonces, de alguna manera, motivaba la participación política. Bueno, esa es Constitución de 1910, la primera ley que define o determina quiénes pueden votar. Antes de producirse la reforma de 1916, sale la ley Sanpeña a nivel nacional. Entonces ahí la provincia tiene que adecuarse. Entonces, de ahí devienen estas dos normativas que después van a adquirir rango constitucional, que garantizan todo lo que dice la ley Sanpeña, el voto universal, secreto y obligatorio. Esto a nivel de provincial. Sin embargo, en los municipios sigue existiendo el voto censitario, como que quedan como reductos, a veces además digo, está esta, en base al artículo 5 de la Constitución Nacional, es como que se delega que las provincias organicen eso. Entonces, en función de ese margen de decisión, es que ahora, como vimos en otras ocasiones, el régimen municipal sigue como una lógica, como que no se actualiza o moderniza. Entonces, sigue siendo el voto censitario de los municipios. Y esta es una expresión de un diputado socialista, que entiendo que también fue convencional en 1916, que es Ramón Moreira. Dice, si damos a los ciudadanos, está cuestionando que siga siendo censitario, dice, si le damos a los ciudadanos el derecho a votar en las elecciones provinciales, si les damos el derecho para elegir al presidente de la República, si se les da el derecho para elegir a convencionales que han de reformar la Constitución de la provincia y de la nación. O sea, si pueden votar todo eso, que serían cargos más importantes en cuanto al alcance político. ¿Cómo no se les ha de dar derecho para elegir a los concejales municipales, llamados a resolver los problemas más simples de toda sociedad? O sea, ¿cómo podemos votar a un presidente y no
al concejal, que capaz que lo conozco hasta personalmente, ¿no? Bueno, esa es la discusión que se plantea en 1916. Y a mí me hizo acordar esto, lo traigo así un ejemplo más cercano, cuando fue la reforma del Estatuto Universitario en el año 2013, ¿alguien había ingresado ya? No, un montón de tiempo, bueno, porque por ahí parecen discusiones lejanas. La universidad, el voto directo para el decanato, para el rectorado, existe hace un poquito más de una década, o sea, 2013. Y esta fue un poco también la discusión y el argumento que se dio en su momento. Si podemos votar a nuestro presidente o presidenta, a quien va a gobernar la provincia, el municipio, ¿cómo lo vamos a poder votar directamente al decano, decana o al rector? Antes era indirecto, si nosotros elegíamos a los integrantes del consejo directivo y superior, y después el consejo directivo elegía la autoridad del decanato y el consejo superior a las autoridades de la universidad. Y tenían además segunda vuelta, bueno, era toda una dinámica política que se daba más entre quienes estaban vinculados a la política universitaria y el resto quedábamos como todos muy afuera de ese proceso. Entonces, ayer cuando leía esto me recordaba también ese proceso. Bueno, y esta es la elección, la Constitución, que en líneas generales todavía perdura con algunas modificaciones. Ya mirando, bueno, esto ya son 4 años, algunas cosas han cambiado, pero la base de nuestra organización política está en esta Constitución. Elección directa a gobernador y vice, que vamos a ver que después hubo un periodo donde se estipuló que fue indirecta, pero esto después se volvió a restablecer. Elegido por simple pluralidad de votos, gobernador, 3 años de mandato, y se establece una cláusula que dice que el gobernador saliente no podría ser candidato a senador nacional hasta 1 año después de haber abandonado el cargo. Esto estuvo en discusión en las últimas elecciones, porque ustedes saben, Suárez pasa, se ha elegido, lo pasan en 1 año. No es inmediato, es elegido senador cuando es gobernador incluso. Bueno, no sé qué argumentación habrán puesto jurídicamente. Creo que era algo así como que era una cláusula en desuso, no recuerdo bien cómo lo fundamental. Hoy es senador de la presidencia. El argumento que terminó sosteniendo la Corte Suprema de Justicia fue que las provincias no pueden poner restricciones o calificaciones adicionales a las que establece la Constitución Nacional para cargos nacionales. Ese era el argumento. Pero lo cierto es que algo de eso vamos a ver la clase que viene, pero en realidad es una cláusula que discute una dinámica muy territorializada de la política argentina de esa década, pero particularmente en Mendoza pasaba mucho, que era la tasa de rotación entre los gobernadores y el Senado Nacional. Claro. Que en otros países, digo, es como considerar algo valioso eso. O sea, en Chile tengo entendido que después de ser presidente ocupa un cargo en el Senado, digamos, como se valora, digo, que alguien que ha tenido la experiencia en estar al frente de un órgano ejecutivo que pueda después integrar la Cámara de Senadores como que es la Cámara de los ancianos sabios de la política. Claro. Entonces, y de hecho, por ejemplo, si bien es muy discutible, era muy discutible, hay todo un libro de Natalio Botana que discute el orden conservador de esa época. En realidad lo que se termina viendo, no solamente con ese libro, sino con otras cosas más, es que el núcleo de la consolidación de los protopartidos modernos de la Argentina se debió justamente a esas tasas de cambio y alternación que hubo entre gobierno y puestos provinciales y la política nacional. Porque lo que hizo fue reducir los núcleos deliberativos con los cuales el Poder Ejecutivo Nacional y por ende las provincias tenían que discutir y negociar entre ellas. Entonces, por ejemplo, lo que hacía era identificaba ciertos núcleos específicos importantes.
De hecho, por ejemplo, eso termina entendiendo, por ejemplo, como que Civi terminó siendo ministro de Roca, y así como él, un montón de otros gobernadores. Sí, y en el caso de Mendoza lo estudia Pablo Lacoste y bueno, y otra historiadora, Beatriz Dragón, y también este periodo previo a 1916, esta concentración que explica Mario, no era solamente de una élite dirigida a la provincia, sino incluso de un grupo de familias. Son todos como medio parientes, ¿no? Entonces, exactamente. Civil, Eusebio Blanco, Tiburcio Venegas, bueno, todos los Villanueva que aparecen. Si vemos ese listado de 60 gobernadores y después, van a ver que son todos ahí medios son todos tres familias que además tienen sus vínculos políticos y se van casando, matrimoniales, entonces sí, era muy reducido y esta circulación con el gobierno nacional que la importancia, digamos, porque muchas veces cuando se habla, y casi siempre la política cuando se le enfoca desde el Ejecutivo, pero lo cierto es que en toda esta época el Congreso Nacional fue un actor importante para construir puentes deliberativos y de consenso entre los actores. Recordemos que nosotros venimos de todo un proceso convulsionado de constitución del Estado Nacional. Entonces el Congreso, la Cámara de Senadores, pero particularmente la Cámara de Diputados, fue un lugar en donde la élite nacional y las élites provinciales, a través de los vínculos familiares, porque Venegas Lynch proviene de los Venegas que fueron gobernadores de la provincia de Mendoza, digamos, a ese nivel nos podemos remontar, pero es decir, un punto de constitución de alianza política nacional, el Congreso, la Cámara de Senadores, ¿no? Con ese tipo de cláusulas. Que eso es lo que se buscó atacar con todo el irigoyenismo y todo lo demás. Sí, no solamente la concentración de poder político, sino económico también está a la base, con todas esas cláusulas que veíamos recién. No van a poder votar todos, no van a cierta riqueza, etc. Y cómo empujaban también los que tenían riqueza y eran inmigrantes, extranjeros, para decir, bueno, también queremos derechos políticos, no solo civiles. Bueno, si entonces en esta constitución empezamos ya en la época de la ley Sanpeña, entonces empiezan a ver esas cláusulas que limitan la concentración del poder. Bien, el poder legislativo se organiza bicameralmente y esto, bueno, está en la siguiente, sí. Y se establece que no se puede dejar sin representación en las minorías, o sea, está diciendo que tiene que haber algún sistema proporcional, basta de esto de un representante por departamento porque quedan excluidas ciertas fuerzas políticas. En esa convención también es más heterogénea políticamente, entonces por eso hay figuras que van a defender si nosotros somos la fuerza minoritaria, pero queremos estar representados en la legislatura. No habla de circunscripciones, así explícitamente, pero dice que después va a decir en otro artículo que ninguna de las tres circunscripciones debe tener 9 diputados. Entonces, sí, de algún modo está planteado que son 3, y ninguna sección electoral podrá convocar con menos de 3 integrantes. Y acá el tema de los extranjeros que aparece de nuevo. Ninguna de las cámaras podrá tener más de un quinto de sus miembros con ciudadanía legal. ¿Qué quiere decir eso? Que no fueran nativos de nuestro país. Se elimina en el Senado el criterio territorial, y eso va a ser algo que es todavía discutido, porque hoy en Mendoza tenemos estas dos cámaras, y las dos tienen criterio poblacional, o sea, como que representarían más o menos lo mismo, más allá de que el Senado es un poco más chico que la Cámara de Diputados. Entonces, la idea del sistema bicameral tiene como al menos 2 fundamentos fuertes. Uno es que representen algo diferente, entonces sí, bueno, diputado representa al pueblo, esa es la definición que da la Constitución, y entonces el criterio poblacional, hay más población, hay más representantes, hay más pueblo, hay más representantes, pero para equilibrar en un país federal como la Argentina, entre las provincias, y después eso se traslada hacia adentro, las cámaras de senadores en general se realizan con un criterio territorial, es decir,
a cada territorio o circunscripción territorial se le asignan tantos cargos, tantos escaños. En la Constitución de 1916, probablemente yo creo, para garantizar esto de que no queden minorías excluidas, porque es muy difícil, si uno dice, hoy, por ejemplo, son 18 departamentos, y hay que incorporar a las minorías, tiene que haber mínimo 3 senadores por departamento. Entonces, 3 por 18, o sea que nos den la cuenta, nos da una cámara mucho más grande de la que hay hoy, que son 38. Entonces, habría que ver las sesiones deliberativas de esa convención, pero probablemente tenga que ver con que el criterio territorial implicaba aumentar el volumen de la carga. Lo cierto es que... No, que lo curioso de eso que está diciendo vos es que en las sesiones no se argumenta de por qué lo sacan. Entonces, como que está en otro lado. En el registro de la memoria de la constituyente de esa época no se sale. Lo que se cree en realidad que fue una estrategia, lo que decís vos, de cómo constituir y cumplir el hecho de garantizar, recordemos que la ley Sáenz Peña es 2 por la mayoría, 1 por la minoría, el que sale primero se lleva 2, el que sale segundo se lleva 1. Pero por el otro lado era un intento de todo el liberalismo reformista de esa época de desarticular los caudillismos locales. A lo modo de decir, establecer nuevos recambios o incentivos institucionales para desarticular las lógicas de poder de los representantes territorializados que había en la provincia en ese momento. Entonces, como que es la doble combinación, ¿no? Cumplir con lo establecido por la normativa nacional, al adoptarla, y el otro es la parte más política. Claro, frente, por ejemplo, al otro sistema que veíamos, que decía, bueno, cada departamento elige a un representante. O sea, por un lado ahí no hay minorías, y por otro lado, con más de eso que veíamos, que organiza su padrón, o sea, ahí hay un poder territorial fuerte de los actores locales. En cambio, de esta manera eso se desdibujaba. Bueno, hay una nueva ley electoral en 1916 que establece la representación territorial, cuál va a ser la fórmula o la tasa para determinar cuántos diputados hay. Establece un diputado por cada 15.000 habitantes y en el caso de senadores, uno cada 25.000. De ahí que la Cámara de Senado sea más chica. Y se establecen estas 3 circunscripciones electorales. Acá vemos si ya existe General Alvear, por ejemplo, ya se va apareciendo más la división administrativa de lo que tenemos hoy. En relación a las autoridades municipales, se vuelve al esquema anterior, que era un departamento, se abandona el criterio sociológico y se vuelve al criterio anterior, que es una municipalidad por cada departamento. Eso se mantiene hasta hoy, a diferencia de si ustedes han ido a Córdoba o a otras provincias, donde van a ir muchos más municipios que departamentos. En el caso de Córdoba, más de 200 municipios. Sostienen allá un criterio que todavía es sociológico. En cambio, provincias como Mendoza o Buenos Aires tienen el sistema de departamento partido. Entonces son 18 departamentos, 18 municipios. Donde hay una figura ejecutiva y un consejo deliberante electo de manera directa y por medio del voto limitado. Un intendente que sale de ese consejo deliberante y se elige en mayoría absoluta, excepto en el caso de capital, que se sigue manteniendo la fórmula anterior. Son cargos que duran 3 años, reelegibles, y los concejales no podían ser menos de 10, ni contar nuevamente la restricción, digamos, de limitar la presencia de extranjeros en los órganos de poder municipal. Y esto que también es algo novedoso, un intendente podía ser removido como tal, pero no perdía el derecho de formar parte del cuerpo deliberante. Había distintos requisitos para poder votar en los cargos provinciales y nacionales, y un dato curioso del régimen municipal de 1916 es que aparece un voto
un cuasi voto para las mujeres. En aquellos casos, mujeres viudas o solteras mayores de 18 que supieran leer y escribir y que poseyeran cierta riqueza, se les habilitaba a votar en el plano municipal, ¿sí? No así en los cargos provinciales ni nacionales, que eso vino bastante después. Bueno, y esto es 1949, esta la traje. Hay un inicio de reforma, del proceso de reforma de los gobiernos demócratas, fines de la década del 30, principios de la década del 40, que dan todos los pasos, eso que explicaba al comienzo, que hay que dar para reformar una constitución. Logran la ley con la mayoría especial en las dos cámaras, hacen el plebiscito, se supera, con alguna discusión, pero se supera la instancia del plebiscito, llaman a elección de convencionales constituyentes, todo es un proceso largo, porque el plebiscito se hace, por ejemplo, cuando hay elección de diputados, entonces es un proceso largo que hay a principios de la década del 40, y se produce el golpe de Estado en 1943. Entonces, ese proceso, que digamos venía bien, queda inconcluso. ¿Qué pasa 6 años después? 6 años después. El gobernador Picasso toma la decisión de decir, bueno, en realidad acá hubo un proceso de reforma que ya viene siendo validado por el voto popular, ya tiene la ley de necesidad de reforma, lo que falta fue, no quedó completo, fue la elección, reclamación de convencionales. Entonces, vamos a completar ese proceso. Esa decisión habilita a que se forme la convención constituyente en el año 48 y también genera mucha tensión, sobre todo con el Partido Demócrata Nacional, porque impugnaron, bueno, ya había existido una elección para ver si permitía esos convencionales, quedó trunca por el golpe de Estado, bueno. Entonces, en función de eso, el Partido Demócrata, que era un partido con mucha fuerza electoral en la década del 30, se gobernaron toda la década del 30 y en la década siguiente todavía tenía mucha fuerza, decide no presentarse en las elecciones. Sí se presenta la UCR y también hay que son electos representantes del Partido Comunista y del peronismo muy mayoritariamente. Entonces, se da un proceso interesante, esa convención sesiona durante todo el año 48, ahí sí, bueno, están los diarios de sesiones, son discusiones interminables y muy ricas, porque no sé, se discute la libertad religiosa y se cruzan los comunistas con las otras dos fuerzas. Si se discute la intervención económica, ahí el clivaje es más entre las expresiones más liberales del radicalismo con el peronismo y el comunismo de otro lado. Entonces, es súper interesante ese proceso que se da y sale sancionada en marzo de 1949 una primera constitución, digamos, sale por decir 6 y 7 de marzo, y a nivel nacional se estaba dando otro proceso, que también se reforma la constitución unos días después, el 11 de marzo si no me equivoco. Entonces, Mendoza logra, después de 1916, reformar su constitución, con todo el procedimiento que estaba establecido, pero a los pocos días, y eso a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿por qué sancionaron si sabían que había un proceso nacional en curso? Hay una constitución nacional con todo el ideario justicialista, una constitución con muchas cláusulas sociales, bueno, que entonces requiere adaptar la constitución provincial a lo que dice la nacional, por una cuestión de jerarquía jurídica. Entonces, en función de eso, el gobierno, ya no es Picasso, es Pisoli, el gobernador, no hace todo el proceso de nuevo, ley, necesidad, elegir convencionales, sino que hace un procedimiento acotado, pero habilitaba la propia Constitución Nacional, que es que las provincias, cuando podían llamar a sus cámaras legislativas, conformarlas como asambleas constituyentes y reformar la Constitución. Entonces, por eso es que ahí son 2 meses, 2 o 3 meses que hay 2 constituciones provinciales. La segunda fue, a nivel local, mucho más cuestionada, porque, bueno, venían de un año de discusión política, de acuerdos, de consensos, y de golpe, bueno, de golpe, eso es lo que yo digo, si sabían que se venían en la reforma nacional, pero
se da una dinámica en la cual la legislatura termina reformando lo que habían discutido durante un año y modificando, sí, algunas cuestiones bastante críticas. Entonces, fue bastante problemático políticamente. Pero bueno, lo cierto es que en un año hay dos constituciones. Entonces, bueno, acá lo que trabajamos de manera comparativa. El Poder Ejecutivo, 4 años, acá en la segunda se ampliaba a 6, se podía, el gobernador podía ser reelecto, cosa que no pasaba en la primera. Esta mantenía el criterio de excluir a familiares de la sucesión del gobernador, o sea que no puede ser familiar de primer grado o segundo de consanguinidad. Y en el caso de la Constitución de marzo, el gobernador era electo directamente y a simple pluralidad de votos. Esto se mantiene. Y se elimina la restricción de que el gobernador saliente no podía ser candidato a senador. Eso que vimos recién, que se había incorporado en 1916. Crear cuál es el cambio. Los dos primeros elementos, ¿no? Se amplía la extensión del mandato y se habilita la reelección. En relación con la Cámara de Diputados, desaparecen las secciones electorales, la provincia se conforma como un único distrito, como es único distrito para los cargos ejecutivos, ¿no? También. Entonces no importaba de qué departamento o circunscripción anterior era, y se establece un sistema proporcional sobre la base de un diputado cada 18.000 habitantes. Se condiciona el tamaño de la Cámara, no podía ser menor de 36 ni mayor de 48, mandatos de 4 años, igual que el gobernador, renovable por mitad. Eso, bueno, es como bastante, cuando son cuerpos grandes, la renovación es bastante parecida entre la incorpora las cláusulas de la ley centeña y se mantiene la cláusula de limitación de la participación de extranjeros, hasta un quinto con ciudadanía legal. La de mayo a junio es igual, solo que son mandatos más extendidos. Y en el caso del Senado, se discute, esto de decir, bueno, tenemos dos cámaras que están representando lo mismo, se vuelve a establecer un criterio territorial. Entonces es necesario decir, bueno, ¿cuáles son los territorios? Son los departamentos, tenemos el problema que crece mucho. Entonces volvamos a las circunscripciones. Se establecen 10 circunscripciones y cada circunscripción tiene 3 senadores, entonces una cámara de 30. Y se puede decir, bueno, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. También los senadores duran 4 años, pueden tener una sola reelección y se renueva por mitades. Esa es la de marzo. Acá están las 10 secciones, se agrupaban en algunos departamentos, los más chicos en general, o por proximidad geográfica también. Y se establecía igualmente que en aquellas circunscripciones donde quedaban 2 departamentos, que las listas tuvieran un candidato de cada uno, ¿sí? Para que no fueran todos los candidatos, no sé si era Santa Rosa y La Paz, que no fueran los 2 de La Paz, sino que, si bien no tenía cada departamento su propio representante, pero sí que la lista fuera heterogénea. Esa es la Constitución de marzo. En la de mayo, dijimos que se ampliaba la duración de los mandatarios, se mantiene el criterio territorial, pero cada departamento es una circunscripción. O sea, que volvíamos a tener, no sé si existía Malargüe ya de acá o no. No, o sea, eran 17 departamentos, 17 entonces senadores. Más, entonces ahí salía una base de 17 que representaban, sería 1 por departamento, representaban mayorías. Pero se hace una cuestión híbrida, una base territorial y sobre eso se aplica un criterio poblacional. Que dice que aquellos departamentos que tuvieran más de 50.000 habitantes tenían derecho a uno más. Entonces en esos casos podían habilitar en los grandes
departamentos más grandes, a que pudiera ingresar a alguien de la primera minoría, por lo menos. Bueno, y en relación a los requisitos del voto, bueno, lo importante acá es que se reconoce como un derecho, un deber, y se quedan bien plasmados los propósitos de la ley Centeña. No hay distinción de sexo, hay voto también entonces femenino, mayor de 18 años, podían votar naturalizados o nativos, y los extranjeros en ciertas circunstancias. Esto cambia mínimamente, pero en sí los resultados son similares. En el caso de los extranjeros, se los habilitaba para votar en las elecciones municipales. Sí. Un comentario nada más. ¿De esta? Sí, igual la otra es igual, ¿no? No, la que seguía. ¿Por qué nosotros traemos a colación ese comentario? Porque si bien es algo que todavía persiste y se dio mucho en ese momento, nosotros no entramos en esa discusión, pero sí es importante la construcción de argumentos. Esta reforma que está comentando la profesora se habilitó justamente por el hecho de que en el 43, esta cuestión de qué contamos, si al padrón o a los que van a votar, el argumento que se termina utilizando en el 43 y que es reutilizado en el 48-49 es que como en la Constitución provincial se había establecido que el sufragio era un deber, nunca podíamos partir de la base de que aquellas personas que no habían ido a votar terminaban siendo incidentes en el resultado de un proceso político, siendo que el sufragio era algo obligatorio en el ejercicio de la ciudadanía. Y eso es un argumento interesante porque se ha recuperado mucho a lo largo de los años y se recuperó en esta última etapa cuando se termina habilitando esta lenta proceso de reforma constitucional al que nosotros nos encontramos, porque justamente siempre estuvo de fondo esa discusión, ¿no? Con la jurisprudencia Kemmel-Maher respecto de que hay que contabilizar al padrón y no a los que fueron a votar. Pero el argumento principal que está por detrás, más allá de cómo es que entendemos el concepto de sufragante, tiene que ver por el lado de este, ¿no? Digamos que constitucionalmente nuestra Constitución ha establecido que el sufragio es un deber. Entonces es un argumento jurídico-legal bastante interesante como para discutir este proceso, como es el proceso de reforma electoral y el proceso de reforma constitucional, que como ven está íntimamente asociado a cómo la Constitución ha evolucionado en la historia de la provincia. Claro, el tema es que está esa discusión de la década del 40, de decir cómo interpretamos a los que no fueron a votar. Quisieron decir que no, que sí, hay que considerar esos votos, y justamente lo que dice Mario, bueno, la doctrina Kemmel-Maher lo que dice es, bueno, si votar en un deber y no fueron, a los que están en falta le estamos dando más peso y le estamos atribuyendo un sí o no al proyecto de reforma cuando en realidad no se expresaron. Entonces, en función de eso, aparece acá y va a aparecer después en el 2018, decir, son los que fueron a votar y sí se expresaron claramente por el sí o no a la reforma. Y cumplieron su deber. Bueno, a nivel municipal, luego el criterio sociológico, eso podría ser también para anotar al otro lado, los municipios, cómo se tienen que organizar. Pero bueno, estamos ahí en un contexto de mucha conflictividad interna en la provincia, entonces si bien se vuelve a establecer, se implementarían municipalidades o otras formas organizativas en función de la población, esto no se llega a aplicar. Y ahora, no sé si, bueno, para hacer, falta poco porque sí se hace medio largo, pero ya terminamos con la parte de las constituciones, lo grueso, ¿sí? Esta parte es más corta. ¿Qué nos queda? Desde 1955 a 1983, dijimos que son años de mucha inestabilidad política, gobierno de facto, intervenciones federales en la provincia, entonces, y periodos también de normalización. Después que hay un gobierno de facto y se vuelve a establecer la institucionalidad, bueno, cómo lo organizamos el aparato electoral, o el sistema electoral. Entonces, entre esas reformas,
La de 1959 establece la elección directa de intendentes, o sea, no que los elijan sus consejos, sino que sea... Antes de eso, decir, golpe de Estado en 1955, al año siguiente, todo eso de la primera Constitución y la segunda, y todo ese proceso deliberativo que se había hecho, todo, se vuelve para atrás, ¿sí? Eso se hace a nivel nacional, y lo implementó de Mendoza, que es Isidoro Burke, también lo ordena para la provincia, o sea, volvimos a 1916. Entonces, estamos sobre esa Constitución, ahora empiezan a aparecer algunas reformas. Una de ellas es la elección directa del intendente. 1963 se internalizan dos instituciones que existían en el plano nacional para la elección de diputados. El gobernador vuelve el colegio electoral. Los colegios electorales, ¿qué son? Vamos a votar y elegimos a electores. Entonces son cargos que duran muy poco y solamente tienen la función de definir quién ocupará el legislativo, ¿sí? Así como lo hacía en 1854 la sala de representantes ampliada, tienen la misma función, los eligen solo para eso, no son los legisladores o legisladoras. Entonces se establece el colegio electoral y el sistema DON para todas las elecciones plurinominales. ¿Qué quiere decir? Circunscripciones donde se eligieran más de un legislador. En 1965, otra ley electoral establece la unificación y extensión de los mandatos. Se establece una duración común para todos los cargos, ¿sí? Como dijimos, a nivel del gobernador, por ejemplo, hemos tenido 3 años, 4 años en 1910, luego 3 años. Bueno, acá se establece, son 4 años para todos, el cuerpo deliberativo, la autoridad ejecutiva, etc. Y se establece de nuevo la elección indirecta del gobernador y vice. Y se modifican las secciones. Se establecen 4 secciones, 4 años, con la regla del 4, ¿no? Terminados por mitades. Y se establece que no podrán llamar a ninguna sección, puede tener menos de 8 diputados ni de 6 senadores, o sea, un mínimo para cada una de ellas, y también un mínimo para poder llamar a elecciones de renovación de las cámaras. Entonces, esa es la reforma del 65, ahí están las secciones que se parecen bastante a las actuales. Es que son las actuales. Son las actuales, sí. Y acá están las cámaras, esto también es como está organizado hoy. Caso del Senado, máximo, tiene hoy, lo que es el máximo, 38 senadores, diputados 48, y de acuerdo a la sección, no todas tienen la misma sección, la misma cantidad de integrantes, sino va desde 10 a 16 diputados, o de 8 a 12 senadores. 1973, esta es la reforma de la NUCE, está por volver, o sea, implementarse la prescripción del peronismo, entonces es una elección importante. Esa es una reforma que se da a nivel nacional, o sea, en la nueva legislación nacional, y se establece, tanto a nivel nacional, lo hace en nación y también se hace en la provincia, el sistema de doble vuelta o balotaje. En caso de las elecciones nacionales, bueno, ahora queda muy cerca ya del 50%, entonces no se hace esa segunda vuelta, pero se de acuerdo a los números correspondían. Y en el caso de Mendoza, se hace un balotaje entre Martínez Vaca, que era representante del Frejur y del justicialismo, y de Vitti, que representaba al Partido Demócrata. Gana el primero. Entonces, bueno, la particularidad es la incorporación del sistema de doble vuelta, y para los cuerpos deliberativos se establece el sistema proporcional DON con un mínimo del 8%. O sea, quien no llegaba al 8% no le correspondía ningún representante. ¿Hay alguna provincia que hoy establezca ese porcentaje? No. Es altísimo. Lo que está es de facto en la provincia actualmente hay uno de 3, pero en 2 momentos diferentes, 1,5 y 1,5.
pero... Igual sería muy difícil que sacando, no sé, el 2% o el 3%, las matemáticas le den ahí que le corresponde al legislador, Claro. con ese porcentaje tan bajo. De hecho, para que vos veas, Alemania tiene 5 actualmente. Y es alto. Claro. Y habría que ver 8, tiene que ser también que se renueven muchos legisladores para que te corresponda sacando el 8% uno. O sea que, digo, en la práctica, no sé, es algo que sea provincia de Buenos Aires, para nuevas mitades son un montón. Pero si no quedan como medio, no se aplican, no resultan aplicables porque no son necesarias de aplicar. Bueno, y ya así la última parte, se los prometo, de Renovación Democrática de 1983. Acá, pasando en limpio, se dice, bueno, está vigente la Constitución de 1916 con las reformas introducidas en 1965. Elección indirecta de gobernador. Esto lo podemos poner como otro punto que oscila, ¿no? Directa. Y para los cuerpos deliberativos del sistema dómico, que reafirma ese criterio. Año 85, 2 años después de la restauración de la democracia, se establece la elección directa del gobernador y luego 2 años después la elección directa de los intendentes, todos también sobre. Las reformas más recientes, por lo menos la confirmación de órganos de poder, me quedan algunas que por ahí las vamos a traer en otra clase. O los intentos de reforma. Año 2007, Cobos propone eliminar la reelección indefinida de intendentes y de legisladores también, ¿o no? No, en ese caso, esa era la ley específica para alterar esa, los intendentes. Se llega a sancionar la ley de reforma en las cámaras, pero no pasa el segundo proceso. O sea, acá que llama al referéndum, o sea, justo cambia ahí la gestión, obtiene el sí, obtiene una mayoría considerable, 60, casi 61%, pero se produce esta situación, que es la mayoría entre quienes fueron a votar, pero en términos absolutos no es la mayoría de los empadronados. Entonces se da esta discusión. Y entonces esa reforma no es promulgada, que limitaba la reelección de los intendentes. Y eso sí va a pasar después, en el 2018, muy reciente, el gobernador Cornejo, que dice, bueno, ahí quedó un proceso ya hecho, y tiene otro criterio, y lo pone ahí en tensión, lo evalúa la Corte de nuevo, digamos. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué hace Cornejo? Es decir, bueno, promulgo esa ley que ya estaba, que había tenido ese proyecto de reforma, con enmienda de un solo artículo, que había tenido apoyo popular, casi 61, la promulgamos, es lo que faltaba, no hace todo el proceso de nuevo. Y la Corte, en base al criterio que explicaba Mario recién, lo habilita. Entonces, por eso es que recién ahora, digamos, plenamente se está implementando que los intendentes o las intendentas se puedan reelegir una sola vez. Creo que hasta ahí, bueno, y otra reforma importante que hay es que se reduce el tamaño de los consejos deliberantes. Hasta el año 2001 podían tener hasta 16 concejales, 18 capital, y con la ley 6.921, esto se reduce a 12 miembros, los departamentos más grandes, y a 10 los que tienen algo menos de población. Bueno, esto ya es lo que fuimos recorriendo. ¿Cómo queda esto? De tanto de ida y vuelta, de elección directa e indirecta, mandato de 4 o 6 años. Quedan 4 sin reelección. Esto se mantiene. No pueden ser electos parientes de funcionarios salientes dentro del segundo grado sanguíneo. El gobernador no puede ser senador nacional, pero ahí hay que ver, digo, si ya se habilitó una vez, qué pasa con ese artículo de la Constitución.
con esto que decíamos, que se argumentó en la Corte, decir una provincia no puede regular un proceso de elección de cargos nacionales. Porque el otro tema que se argumentaba en ese caso era que Suárez no iba, el gobernador Suárez no iba a asumir la banca, perdón. Entonces era un suplente, no era un candidato titular. Entonces lo que queda latente ahí todavía en discusión es, bueno, entonces esta excepción que se estableció, este criterio, ¿es para la titularidad o para la suplencia? Entonces, porque esto tiene rango constitucional en la provincia de Salta. Claro. Eso es algo que entra en tensión respecto de cómo proceder o de ahorrar más. Claro, si me impide integrar una lista o asumir también, que también puede ser otra discusión. A mí me parece más sólido el otro argumento, claro. El primero. Suárez asumió su banca. Asumió y ahí está, sí. Bueno, de diputados, digo, para no repetir, ya sabemos que son 4 años, como la renovación, no puede tener más de 50, estamos ahí con 48, tiene un criterio en base a la población que se actualiza en cada censo nacional, y ninguna sección puede tener menos de 8 diputados. Y en el caso de senadores, bueno, el mismo criterio poblacional, la Cámara es un poco más chica, los requisitos, por otro lado, son iguales, sí. Lo que cambia es el tamaño de la Cámara, y eso condiciona después quiénes pueden llegar o no. Intendentes, elección directa, simple mayoría de sufragio, acompañados por un consejo deliberante, todos los cargos con elección directa. Y, bueno, esto que decíamos del tamaño de los consejos, lo que dice la Constitución, no pueden ser menos de 10, y así quedó regulado en la última ley que redujo consejos que estaban bastante ampliados. Y esto, bueno, como para terminar, en relación al poder legislativo, hay, hoy tenemos organizado en 4 circunscripciones, donde los departamentos grandes ejercen una suerte de expropiación de la representación política. ¿Por qué? Porque al conformarse las listas, los que tienen más población, más peso, son en general los que encabezan esas listas. Entonces, siempre ingresan de las mismas, en general de los mismos departamentos. Entonces, la tercera sección está Luján, Godoy Cruz, con los departamentos del Valle de Uco. Entonces, al momento de decir, bueno, ¿quién va a traer más votos? Probablemente sean los departamentos de Mendoza, y queden, o sea, siempre encabecen o tienden a encabezar las listas los departamentos de la área metropolitana. Lo mismo pasa con la zona este, con Santa Rosa, con La Paz, con La Valle, son departamentos que han tenido muy pocos legisladores o legisladoras con esta organización vigente. Desde 1983 a esta parte, quizás tuvieron 1 o 2 representantes en todo lo que va de estos 40 años, un poco más de democracia. Entonces ahí hay siempre un planteo, decir, bueno, hay que revisar eso, si no, parece que estos territorios no existen. No es solamente estar en la lista y ocupar el poder, sino después que se va a discutir en la legislatura. Si quién lleva la agenda de los departamentos que nunca tienen representantes. Entonces, ese es un primer punto, o bueno, los primeros 2, digamos, ¿no? Y después también un planteo que se hace que hay una distorsión entre población y representación. Esto entiendo que es, en caso particular de capital, en general, hay las circunscripciones o los territorios grandes pueden pelear para crecer, pero después es muy difícil que reduzcan sus cantidades de representantes. Y hay una particularidad con capital, y quizás en un consenso también se ve con Godoy Cruz, que es que tienden a estabilizarse sus poblaciones, no crecen. O sea, capital tiene, yo no veo la línea de la evolución histórica de la población, casi todos los Gran Mendoza van para arriba, capital está estable. Hay muchos domicilios que eran de residencias de familias que hoy son negocios, por ejemplo. Entonces, a mí me tocó hacer el censo en el 2010, la zona de la Plaza San Martín tenía como un edificio, me tocaba. No encontré una persona, o sea, no habitaba nadie en el edificio. Y eso pasa mucho, es frecuente, digo, entonces, si no me equivoco, tiene que ver con eso, digamos, hay una población que no se condice
con la cantidad de representantes. Guaymallén y Las Heras, que son poblacionalmente más grandes que Capital, tienen menos representación. Claro, claro. Por esta cláusula que, bueno, que aparecen ahí desde 1965. Y por otro lado, también esta, digamos, apropiación de la representación política, como se da entre departamentos, también se da hacia el interior. O sea, ¿qué pasa con los distritos más alejados? O sea, La Cera con sus distritos Potrerillos, Vecinos Vallarta. Bueno, son, por supuesto, integran la población, pero quedan muchas veces excluidas de la representación. Bueno, ha sido largo, pero hemos recorrido más de 100 años de historia mendocina. Por ahí, yo lo que les proponía de anotar algunos elementos que se van discutiendo, porque genera tamareo. Bueno, ahora es directa, 4, 6, 3. Entonces, sí nos interesa que más allá de las notas descriptivas de cada constitución, de cada ley, que podamos visualizar cuáles son los elementos que están en tensión, que persisten, que son discutidos en cada una de esas reformas, ¿sí? Después vamos a ver más adelante qué nos queda pendiente. Sobre el periodo 1983 hasta el presente, hacer algo de análisis, ya no de la normativa, la ploma normativa, sino de los resultados electorales. Ahí entra el texto que consultaban hace rato, de los efectos del régimen, del sistema electoral, de todo esto sobre el sistema de partidos. ¿Cómo condice la morfología del sistema de partidos provinciales? Que explicarían por qué hemos tendido a ser una provincia bipartidista, ¿sí? Ya ahí vamos a trabajar con datos de elecciones. Pero no vamos a ir a 1910, no se preocupen, vamos a hacer desde el 83 a esta parte. Y de las reformas legales, de reformas políticas, nos quedaría por ver las leyes de cupo, que habilitan la participación de mujeres, y también el tema de boleta única, que es lo más reciente, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. ¿Resultó muy plomo? Interesante conocer la historia de Mendoza. Sí, entonces, Todas las salidas y vueltas, y ver lo que falta, porque bueno, queda pendiente una reforma constitucional que evalúe, bueno, la forma de los distritos electorales, que han quedado muy desfasados en el tiempo, porque fue en 1960 y... Sí, y hay como conciencia de que es problemática la organización de la legislatura hoy, por todos estos problemas que vemos acá, para el tamaño de las circunscripciones. Hay una tendencia a nivel provincial de establecer sistemas legislativos unicamerales. Entonces, bueno, todavía hay discusión sobre eso. Ustedes tienen la bibliografía, ahí hay un proyecto de Monbrun, de Alberto Monbrun, que brinda alguna alternativa. Hay distintos proyectos, tuvo el proyecto de reforma, que finalmente no tuvo curso en el año 2020, que también establecía otra organización de circunscripciones con un sistema unicameral y muy reducido el tamaño de la Cámara Legislativa. Entonces, bueno, se planteó la discusión que en algunos departamentos es imposible que eran minorías casi. Además se agregó el cupo. Claro, se vuelve el problema de las minorías que plantean en la reforma anterior. Claro, entonces son todas, lo que hemos señalado, tensiones que siguen, sobre todo estas, siguen presentes, no están resueltas, digo, ¿no? Y más allá de los cambios de orientación que se han dado en cada momento. Así que, bueno, sí, Sol. Lo que me quedé pensando, que a mí hay algo que me llama la atención, es que la posibilidad de que la Constitución no establece ningún mecanismo de tiempo de la ley, de cuando se aprueba la ley de reforma y la posibilidad de promulgarla. Como me llama la atención que en dos periodos muy distintos, con mucho tiempo, decir, bueno, tomo la ley que se aprobó hace 10 años y la promulgo, me parece que es muy loco, entre comillas, que la Constitución no establezca ningún límite de tiempo de validez de esa ley. Claro, sí, tal cual. Y al mismo tiempo decir, bueno, son los artilugios o las estrategias que se dan para poder reformar, porque realmente es muy rígida la Constitución de Mendoza. No solamente que lograr las 2/3 de cada cámara, sino además ese plebiscito y además se ponía la pizza todo el padrón. Entonces,
la única reforma que se dio con convención constituyente, todo que se pudo dar, acudió a eso. Incluso la última enmienda constitucional también, digo, ¿no? Y sí, coincido con vos, como es raro. 10 años después digo, no, bueno, pero sí, solo faltó promulgarlo, entonces, y que pase, además, que antes, pues cuando tuvo Jaque se discutió en los medios, todo, y él, bueno, desiste, pero después pasa como si nada. Entonces, y es un cambio importante en la reelección de los intendentes, son los que construyen poder territorial, y bueno, ustedes conocen, y tenemos decirte de Mendoza que hay departamentos donde están figuras ya establecidas. Y que ahí también entra una cuestión de legitimidad. ¿Qué legitimidad tiene esa ley aprobada hace 10 años? Que además seguramente las justificaciones, los fundamentos quizás no eran los mismos por los que vos querías cambiar la Constitución. Entonces, claro, capaz de cambiar la sociedad, claro, pero esto sirve, entonces lo traemos y lo usamos ahora. Sí. Sí. Bueno, quedan esas cosas irresueltas entonces, para seguir pensando. Lo que vamos a ver cuando veamos el tema más de datos, todo reciente, es cómo todo esto incide en el sistema de partidos, en que haya secos de representación, cómo afecta la competitividad electoral, como toda la parte, cómo se traduce en la realidad fáctica, ¿sí? Bueno, muchas gracias.